espacio donde tú y yo, como maestras de nivel, vamos a socializar el día de hoy tema muy importante. Permítanme presentar el propósito de hoy. El día de hoy vamos a conocer los principios de educación inicial. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de pautas mínimas que debemos cumplir como maestros del nivel de educación inicial al trabajar con nuestros niños y niñas. Entonces, bienvenidos sean, y aquí está el tema de hoy, denominado Principios de la Educación Inicial. Bien, muchos de nosotras como maestras, como maestros, nos preguntamos, ¿y cuál es el enfoque del nivel de educación inicial? ¿Qué es lo que yo debo saber mínimamente como maestra para poder respetar a los niños y a las niñas? En realidad, va a surgir muchas ideas que van a orientar la atención educativa. Cuando hablamos de enfoque, estamos refiriéndonos a ellos, a todas las ideas que nos orientan la atención educativa. Es cómo tú conceptúas, cómo tú reconoces al niño, a la niña del nivel de educación inicial. Pues el enfoque de nuestro nivel nos dice que nosotros debemos reconocerlos como sujeto de derechos, como sujetos de acción. A los niños y niñas hay que verles como un ser social, porque ellos lo son. Entonces, a todas estas ideas, esta manera de ver, de pensar y de reconocer, a esto le llamamos la mirada de la niñez. Cuando decimos que son sujetos de derechos y no sujetos de acción, sujeto de derecho es que el niño es considerado como un ser eminentemente social que debe gozar de una calidad de la educación. Y no solo es un sujeto de reacción, sino es un sujeto de acción. El niño tiene que fomentar su propia autonomía por sí solo y no ser solamente un sujeto de reacción donde se pare cuando la profesora le dice párate, donde se siente cuando la profesora le dice se siente. Nosotros tenemos que reconocer que el niño es una unidad biopsicosocial. Tenemos que manejar o tener, como dice, esta mirada integral y holística. Que nuestros niños son sujetos de derechos. Sujetos en evolución. Nuestros niños y niñas están pasando por un proceso en el nivel de educación inicial. Ellos son sujetos en evolución permanente y tienen derecho a vivir plenamente su propia infancia. Derecho a vivir plenamente su propia infancia. Merece ser respetado como un infante de su edad. Miren, cuando dice merece ser respetado como un infante de su edad, aquí, ojo, cuando trabajamos el programa curricular del nivel de educación inicial o el currículum nacional, nos está diciendo que nosotros tenemos que respetar los estándares de cada nivel. Es decir, nosotros tenemos que respetar la edad en que estamos trabajando, 3, 4 y 5 años de edad. Y por eso es que tenemos que tener la mirada en los famosos desempeños. Entonces, y no solo vamos a ver como una suma o fragmentado de qué, de ver capacidad por aquí, capacidad por allá. El enfoque del nivel de educación inicial, cuando desarrollamos la competencia, nos exige de la combinación de las capacidades de nuestros, para que nuestros niños y niñas puedan lograr sus aprendizajes. ¿Por qué decimos que nuestros niños y niñas son sujetos de derechos? El derecho de tener la maduración que tiene y no la que debería tener. Acá hay dos cosas que diferencian.
La maduración que tiene nuestra criaturita de 3 años y no la que debería tener, la que tú aspiras como profesora, como profesor, y le pones fotocopias donde le adelantas a la criatura, no, sino que nosotros tenemos que respetar su nivel de maturación natural, espontánea, y evitar forzarlos para parecerles en un famoso estándar. ¿Cuándo estandarizamos al niño? Cuando a todos le damos la misma fotocopia y le decimos, pinta, por ejemplo, los pétalos de color amarillo o los pétalos de color violeta y todos, y sin salirse de la línea. Pinta las hojitas de verde, verde claro, verde. Eso es estandarizar, porque el niño no es igual, un niño no es igual a otra criaturita. Entonces, el derecho de cada uno de los niños a ser un sujeto original. Tenemos que entender que cada niño es propio, es único y no tenemos que verlos o someterlos a una pasividad, donde todos decimos, a ver, uno tras de otro, caminen despacio, miren, no. Incluso esas famosas colas deberían desaparecer, porque en la vida real el ser humano no camina uno tras de otro. Entonces, ¿cómo deberían desplazarse los niños y niñas de nuestro nivel? De manera conjunta, hablando, dialogando, en base a las normas de convivencia. Incluso antes hacíamos todavía, yo soy parte de esa formación, decíamos una colita de varones, otra colita de mujeres. Las niñas van adelante, los niños detrás, pero no. ¿Y dónde está la equidad de género? ¿Verdad? Pero cierto que un buen caballero cede el espacio a las damas. Entonces, el niño, la niña, no tiene que estar en modo pasivo, direccionado por su profesor o profesora. No puede sentirse impotente, cosificado, o sea, no podemos hacer sentir como una cosa, como un objeto, tampoco alienado, alienado que cuando hacemos actuaciones sacamos músicas que no son propias del entorno, ¿verdad? Tampoco masificado como un número más en las estadísticas. Por decir, todos los niños ya saben hablar. Hoy todos los niños han aprendido a escribir una carta. Realmente será así. No podemos masificar tampoco en estadísticas. Es por eso la importancia de redactar las conclusiones descriptivas en cada conclusión de un bimestre o trimestre. Nuestros niños y niñas son sujetos de derechos. Los adultos debemos garantizar todas las condiciones, los materiales, los recursos afectivos, culturales, para su crecimiento pleno como persona, en todos sus aspectos, para que ellas puedan vivir. Hay que fomentar la educación para la vida y en la vida. Que tengan oportunidad también de experimentar, ejercitar y desplegar el conjunto de todas sus posibilidades que le van a permitir adquirir, conseguir qué cosa, su ritmo, su estilo de aprendizaje, las competencias necesarias para que poco a poco ellos lleguen a ser más autónomos. Si nosotros tenemos en claro que es un sujeto de derechos y en ninguna parte te dice que la autonomía tenga que frustrarse o desaparecer, más de lo contrario, tenemos que fomentar la autonomía, que por sí solos ellos ya aprendan a darse de su equipo de trabajo al servicio higiénico y no digan profesora o miss, porque también misita, mal empleado ese término, ¿no? Quiero ir al baño, ¿puedo ir al baño? No. O es que en nuestro hogar cada uno dice al esposo, a la esposa, al hijo,
y quiero ir al baño. No, la vida no es así. A veces nosotros estamos en educación, el contexto. ¿Cómo podemos fomentar la autonomía para ir al servicio? Podemos manejar iconos. Un icono, por ejemplo, en una hoja bond dibujado por ellos mismos una niña y un niño. Entonces, puedo colgar esos dos rótulos con ganchitos en la puerta del servicio higiénico o una parte del aula visible para todos. Cuando un niño, o es decir, un varoncito, desea el baño, va a agarrar esta tarjeta, como está colgado, como un casino, solamente va a girar la silueta del niño y lo va a dejar en blanco. Y quiere decir que el baño está ocupado por un niño y tengo que esperar que él salga para yo ingresar. Sin interrumpir la clase, puedo levantarme, puedo ir, giro la tarjeta, ingreso al baño, me lavo las manos, vuelvo a girar la tarjeta y le pongo en el icono de varón. Quiere decir que otro niño que pueda desear ingresar ahí también puede hacer lo mismo. Eso es, por favor, fomentar la autonomía. ¿Cómo puedo fomentar la autonomía en el servidor de Jaliwarma? Con los niños de 4, de 5 años, ya podemos hacer un poco de resuelve problemas de cantidad. Podemos desarrollar una competencia. Por decir, un plato para un niño. Todos se levantan por equipos, porque todo el aula al mismo tiempo puede generar un desorden. Podemos decir, a ver, el equipo que desea levantarse primero se acerca a servir. Lógico, va a estar con sobremesas a la altura del niño, con alimentos tibios y decir, cada niño de este equipo va a agarrar un plato y de la olla va a servir 2 cucharas de arroz. Y contamos 1, 2, que sean los niños los que se sirvan. Y por decir, un cucharón de menestra y una cuchara de filete. Agarra su plato y se va a sentar a su lugar. Eso, por ejemplo, es fomentar la autonomía y ya no necesitaríamos tanto del apoyo de las familias, ¿verdad? O tampoco nosotros estaríamos sacrificándonos tanto. Entonces, ¿cómo decimos que el niño es un sujeto de acción y no solo de reacción? Recordemos que el niño es un sujeto de derechos, merece lo mejor y no solo es un objeto, una cosa que vaya a reaccionar de acuerdo a tus pedidos. Cuando, por ejemplo, cuando tú le dices, a ver, todos vamos a dibujar, a ver, dibujen, ya bien, apúrense, ahora cuelguen su hoja. No, eso es cosificar al niño. ¿Eso qué es? Hacer sentir como un elemento que tú estás haciendo. Es como decirle, tú eres mi títere, yo juego contigo. ¿Cómo se puede fomentar en el aula? Es momento de representar o dibujar lo que más nos gustó. Ya saben, yo visito de equipo en equipo y ustedes me van contando. Luego de yo escribí lo que me han contado, ustedes ya saben dónde colocar sus trabajos o sus hojas o de repente perforar y guardar, ordenar o archivar en el folder, etc. Desde el perforado de las hojas hay que enseñar a los niños a doblar la hoja. A inicio lo harán arriba, abajo, todo, pero con la práctica poco a poco lo harán mucho mejor. Entonces, no veamos a nuestros niños y niñas como un objeto, como un títere, que todo lo que tú dices ellos hagan. No es así. Fomentemos la autonomía. Que el niño posee un equipamiento biológico. ¿Qué quiere decir? Su cuerpo está preparado para desarrollarse de manera holística, de manera funcional, de manera emocional y cognitiva. Que el niño evidencie su maduración. ¿Para qué? Para que él pueda desenvolverse en la misma vida. Entonces recordemos que el niño es un sujeto de acción. Aprende haciendo. Aprende explorando. Aprende a través de la curiosidad. Nuestros niños también son sujetos de acción y no solo de reacción, porque ellos tienen que manifestar una actitud de atención, de cuestionamiento y de sorpresa ante el descubrimiento. Al mismo tiempo, la disponibilidad y la experiencia acumulada le permiten una cierta predictibilidad y posibilidad de anticipación ante un efecto en función al conjunto de una vivencia. Entonces, es el mismo niño quien nos va a atribuir la
acción. Por favor, ya erradiquemos aquellas aulas en silencio absoluto, que en esas aulas se sientan alegría, risas, sonrisas, que se escuchen sus voces, que aprendan a manifestarse, que aprendan a explorar, a investigar, que aprendan de repente a interactuar con sus compañeros. Es un sujeto de acción, no de tenerlos sentados nada más. Entonces, cuando decimos que ellos son sujetos de acción y no solo de reacción, nos está exigiendo formar niños autónomos, niños seguros de sí, porque aquel niño autónomo que se sabe servir sus alimentos del jaliwarma, que sabe poner su plato sobre el individual, que sabe limpiar su mesa, luego sabe barrer el piso o espacio que él ha utilizado y es responsable de cuidar, mantener limpio su espacio, ese niño va a ser seguro de sí. ¿Ah? Va a ser tan autónomo, ese niño incluso debe comunicar. ¿Qué tal está? ¿Qué plato está comiendo? ¿Qué prepararon hoy en el jaliwarma, por ejemplo? Profesora, estoy comiendo, no importa, en su egocentrismo, en su lenguaje egocéntrico puede decir, estoy comiendo mi lenteja. Y vale, porque su pensamiento es todavía egocéntrico, ¿verdad? Puede decir, estoy comiendo mi lenteja, profesora, y en su lenguaje, pues, chachao, está caliente, ¿no? Entonces, el niño tiene que ser comunicativo, vale que el niño comunique todo. Profesora, yo ya no deseo más, por favor, estoy satisfecho. Gracias, profesora. Que también vale decir. O que converse con sus compañeritos de mesa, de equipo y que diga, wow, qué rica, estoy tomando la avena, wow, es de color crema, por ejemplo. Hacer que ellos se comuniquen, aprovechar todos los espacios desde que ingresen hasta que salgan para promover el desarrollo de las competencias. Y esto que diga que es autónomo y seguro de sí mismo tiene que ver mucho con la competencia, construye su identidad. Y el de ser comunicativo tiene que ver bastante con el se expresa oralmente en su lengua materna. Que sea capaz de pensar con una lógica propia. Es por eso que nosotros trabajamos con el enfoque por competencias. Que el niño aprenda a argumentar, que aprenda a razonar, que aprenda a ser creativo. Que cada cosa que haga en el aula, si por ejemplo están trabajando de alimentos saludables, porque estamos en la semana de la alimentación, no solo hay que decirle dibuja y pinta, puedes decirle te ofrezco para el día de hoy plastilinas, arcillas, plumones, colores, masa elástica, etc. Tú elige tu material y trabaja el alimento saludable que conoces o que te agrada. Luego nos contarás. Entonces, hay que darle esa opción de pensar con lógica propia y no decir, pues, ¿no? Hoy hemos trabajado los saludables y así es que todos pinten el tomate de color rojo o pinten la zanahoria de color anaranjado o pinten el plátano de color amarillo. ¿Y qué pasa si el niño no pinta de color amarillo? ¿Qué les solemos decir? ¡Ah! ¿Hay plátano rojo? ¡Wow! No hay plátano rojo. Y el niño te va a decir, sí, he comido un plátano de cáscara roja y mi mamá me ha traído de la selva. A veces nuestro esquema de profesores está muy parametrado. Tenemos que romper ese tipo de pensamiento. Tenemos que resetear nuestro enfoque, nuestra mirada de niñez. El niño tiene que tener iniciativa. Es por eso que en las aulas están los carteles de responsabilidades. Y tiene que ser el niño, la niña quien diga, profesora o amiguitos, yo quiero ser el líder de limpiar las mesas. Tiene que tener iniciativa y no decir la profesora, a ver, Juan nunca limpió la mesa, es que Juan hoy día va a ser el líder de limpiar la mesa. No, respetemos la iniciativa. Y muchos van a decir, pero si el niño no habla, si el niño no dice, ajá, para eso estás tú como mediador, mediadora, de motivar, de decir, ¿te es importante tener el aula limpia, las mesas limpias? ¿Qué pasaría si no limpiáramos las mesas? ¿Quiénes creen que deben limpiar la mesa? ¿Mamá, papá, la profesora o el que ha utilizado el espacio? ¿Cómo podríamos hacer?
¿Quién podría liderar? Por ahí va a decir yo. Entonces, basta que motives, que guíes, que medies este proceso. Todos van a tener iniciativa. El niño tiene que ser sensible a todo. Por ejemplo, ¿cuántos de manera diaria formamos los hábitos de lavado de manos con las técnicas de la OMS? ¿Ya? Pero dejamos las griferías abiertas o el caño botando agua. ¿Cuántos de nosotros explicamos la importancia del uso adecuado del agua? Algunos niños despiertan esa sensibilidad ecológica y dicen, profesora, el agua se está perdiendo. No han cerrado el caño, va y lo cierra. U otro, hay niños que suelen pellizcar a las flores, a las hojas de las plantas. Y va otro niño, profesora, mi amigo está rompiendo las plantas. Y mira, en base a esta sensibilidad pueden hacer incluso los proyectos. El niño tiene que estar abierto al mundo. Recordemos que la educación es en la vida y es para la vida. ¿De qué me vale que el niño coloree? Que el niño sepa una manzana más otra manzana. Si dice 1 más 1, 2. Y cuando dice saber, por favor, pásame 2 plumones. Y el niño no sabe representar en cantidad. Y solo repite los numerales como de repente como una expresión gráfica. Entonces, qué bonito es recordar y ver a nuestro niño en el aula, a nuestra niña, que fomenten su autonomía, que sean seguros de sí, que sean comunicativos. Es por eso que las competencias en su mayoría cuando desarrollamos terminan en el expresa. En psicomotriz también termina porque la segunda capacidad es pues, que exprese con un lenguaje corporal. Entonces, todas las competencias terminan expresando, argumentando, comunicando, que sean niños competentes, que razonen, que piensen, que, que propongan nuevas ideas, que sean innovadores, que tengan iniciativa. Yo barro hoy día, yo limpio, yo reparto materiales. Antes éramos nosotras las protagonistas, repartíamos hojas rapidito, plumones, pero no, el enfoque ha cambiado. Ahora, quien tiene que distribuir los materiales de trabajo tienen que ser los niños. Quien tienen que elegir tienen que ser los niños. Niños con iniciativa, niños sensibles, que ya no maten abejas, niños sensibles que a las mariquitas no les estén peñiscando o matando. Pues niños que aprendan en la vida y para la vida. Nuestros niños y niñas son seres eminentemente sociales. El ser humano es social por naturaleza. Entonces, esta condición natural se va a ver fortalecida en las primeras interacciones. Por eso hablamos de las interacciones positivas, de esa interacción donde el mediador, o sea, tú y yo, vamos a dar una mirada atenta a sus necesidades socioafectivas, a sus necesidades biológicas, a sus necesidades de aprendizaje. Antes, cuando estábamos desarrollando la actividad, estábamos en un silencio absoluto de concentración y alguien decía, quiero ir al baño, quiero ir. Y le decía, espérate un ratito ahorita ya. Y hasta eso ya se mojaba el pantalón. Pero hoy en día no es así. La mirada atenta a sus necesidades físicas, fisiológicas de aprendizaje hace que eso se supere. Entonces tenemos una multidimensionalidad, o sea, son muchas dimensiones del niño y de la niña en esta dimensión afectiva, afecto, cariño, psiquismo. Por ejemplo, está estrechamente relacionada con el psiquismo, también con el lado cognitivo, con el lado social de relaciones interpersonales, con el aspecto biológico, etc. La integralidad de su desarrollo es el enfoque del nivel inicial que nosotros tenemos que ver a nuestro niño de manera holística. Eso se llama la integralidad de su desarrollo. El niño no solo, yo quiero que por favor vean en la parte inferior lo que dice cognitivo. El niño no solo tiene que ser desarrollado en el nivel cognitivo. Acá tenemos que cambiar esquemas. ¿Qué hacemos en el aula? Queremos que todo aprenda, que repita. Oh, mi niño se aprendió un poema de 5 o 6 estrofas. ¡Wow! Uy, mi niño aprendió a contar 1, 2, 3 y en quechua, etcétera, etcétera.
Uy, mi niño aprendió a hablar. Pero la pregunta es, ¿cómo estás conceptualizando al niño y a la niña? ¿Solo como un ser humano que piensa y estás descuidando el psiquismo, sus emociones, el lado afectivo, la parte social, orgánica? ¿Qué pasa con nuestras criaturas que mucho almacenan conocimiento? Suelen tener dificultad en sus relaciones con sus compañeros. Suelen ser egocéntricos, ególatras. Muy pocas veces comparten. U otros son arrítmicos en cuanto a la psicomotricidad. Están bailando con un paso, con un descompás, sin ritmo, o están cantando sin entonación adecuada. Otro, en lo orgánico. Por ejemplo, los moquitos están fluyendo por la nariz. ¿Qué hacen? Suelen jalar la manga y sacar el moquito. No, por ejemplo, estamos descuidando como maestros todas estas dimensiones. ¿Qué haríamos? Planificar una clase para que aprendan a utilizar el pañuelo de tela. Ahora lo fácil y lo práctico es papel higiénico, papel toalla para la nariz. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Que tengo que reestructurar mi enfoque de maestra de educación inicial. No solo ver al niño por el lado cognitivo que pinta, escribe o que lee. Y es más, a veces pegamos hasta letras de abecedario, numerales, es para reflexionar porque en el enfoque no nos pide ello, para nada. Hay principios que están orientando la atención educativa de nuestros niños y niñas. Y estos principios nos van a orientar y van a sustentar nuestra práctica, nuestra labor pedagógica. Y entonces también nos van a permitir reflexionar. Eso es el reto de ADNILS, que nosotros aprendamos a reflexionar sobre nuestra práctica y sobre todos los aspectos tan importantes que están relacionadas con nuestra forma de mirar a los niños y niñas, con esa mirada de niñez. Ya, muchas veces podemos conocer, otros podemos reconocer, podemos aceptar, pero muchas veces no respetamos. Y no respetamos de manera, a ver, por desconocimiento, si ese es el término para justificar. Pregunto, cuando das las fotocopias, ¿estarás respetando a los niños? ¿Estarás fomentando la autonomía? La respuesta está en ustedes. Entonces, recordemos que nuestros niños y niñas son sujetos, son un ser de derechos, sujetos de derecho. Entonces, nuestro rol es acompañarlos. ¿Para qué? Para lograr esa formación integral. No solo es formación cognitiva o intelectual, sino integral. Que ese niño que aprendió a representar de repente sus frutas empleando plastilina, empleando arcilla y luego pintó, que aprenda a comentar y decir, he formado una manzana. La manzana es rica y yo cuando como voy a estar sanito y no me voy a enfermar. Y la profesora o mediadora puede decir, ¿qué pasaría si un compañero de tu aula no trajo lonchera y tú tienes la manzana grande o 2 manzanas? Yo le puedo invitar. A ese nivel tenemos que llegar a ver al niño en todas sus dimensiones, no solo en el lado cognitivo. Entonces recordemos que nuestros niños y niñas son seres únicos, son sujetos de derechos. Bien, y aquí están los 7 principios del nivel de educación inicial. Esto te tienes que conocer como un Padre Nuestro, porque caso contrario vas a hacer lo que tú consideras como adulta y vas a atropellar y vas a faltar el respeto a nuestros niños y niñas. Tenemos el movimiento. El primer, no es que uno sea movimiento, dos buen estado, no. Son 7 principios. Los 7 tienen que estar latentes en todo en nuestra práctica pedagógica, en el quehacer educativo. El principio del movimiento. Cuando nuestros niños están sentados, pobrecitos, tranquilitos, en esa silla que incomoda, ¿no? O cuando de nosotros
En psicomotricidad, ahora en este módulo, hemos aprendido que hay que dar libertad al niño que explore, que proponga movimientos. Nosotros solamente acompañamos, guiamos. ¿Cuánto queremos que estén sentaditos haciendo silencio? Si el movimiento por sí mismo genera alegría, alégrate. Pero si tu habla está calladita, preocúpate. Otro principio es el buen estado de salud. Nosotros tenemos que ser previsores y gestionar los riesgos, por ejemplo, antrópicos, riesgos naturales, para que el niño no salga lastimado. El niño tiene que estar bien protegido, bien cautelado. Nosotras tenemos que gestionar los espacios, que también ya lo vimos. El otro principio es el respeto. Y este respeto a veces queda impregnado solo en papel, pues en la práctica somos los primeros en faltar respeto a nuestros niños. La seguridad, la autonomía, la comunicación y el juego libre. Ahora vamos a escudriñar cada principio del nivel de educación inicial. Vamos a empezar conociendo, recordando qué es el juego libre. El juego libre se da en el momento del momento pedagógico en nuestro jardín, y este juego libre tiene que, así, hay un momento propiamente dicho del juego libre, dura 60 minutos, tiene una secuencia metodológica de 6 pasos. Primero desde la planificación, luego sigue organización, tercero ejecución, desarrollo, luego orden, representación y verbalización. Pero eso es como momento pedagógico. Pero acá como principio tenemos que tener mayor amplitud. El juego libre, como su nombre dice, es la oportunidad para que nuestros niños y niñas jueguen, representen sus propias historias, representen sus emociones, sus vivencias, su existencia. A través del juego ellos van a representar su psiquismo, su modus vivendi, su manera de vivir. Entonces, nosotros tenemos que brindar situaciones para que ellos jueguen de manera libre, pero el reto no es que juegue solo, sino que juegue también integrando poco a poco con otros compañeros o compañeras. El juego libre no se puede dar de manera sola. Recuerden que somos eminentemente sociales. El movimiento. Todo niño, toda niña necesita libertad para moverse, libertad para desplazarse de un lugar a otro lugar, libertad para expresar sus alegrías, sus emociones, sus miedos, sus inseguridades. Ahí ellos aprenden a pensar, aprenden a construir su pensamiento. Miren, en este dibujo se ve a los niños y niñas haciendo la técnica de la telaraña. Están empleando un elástico, ellos están enredando como si fueran arañitas y se está propiciando el movimiento de, de nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, no olvidemos, por favor, que un aula quieta es un aula que preocupa. Un niño, entre comillas, muy educado, un niño que preocupa, no es niño. El niño es sinónimo de movimiento. Entonces, la comunicación es otro principio del nivel de educación inicial. La comunicación se inicia en un tónico corporal. El niño comunica de repente levantando sus manitas, haciendo dando sus hombros, o sonriendo, o agachándose, o simplemente con un silencio, cruzando los dedos, porque el lenguaje corporal también habla. Entonces, en la comunicación, el niño tiene que emplear, ¿qué cosa? Su lenguaje paraverbal, gestos, movimientos y el lenguaje verbal, acompañado de qué? De voces, del timbre de voz, de impostación de voz.
Cuando hablamos del lenguaje paraverbal, estamos hablando de las mímicas, de la mirada, de los gestos, de su expresión, etc. Entonces, todo ello va a favorecer esa interacción entre niños, entre niñas, y va a construir algo muy importante, las raíces indispensables del lenguaje verbal. El primer paso viene a ser el lenguaje paraverbal. Por ejemplo, cuando un bebé nace, ahí mismo dice mamá, papá, teta, pan. No, el niño emite su lenguaje a través del llanto, a través de los reflejos de succión, de prensión. El niño, o el bebé, perdón, estoy empleando mal lenguaje, el bebé también a través de su llanto emplea su lenguaje. Entonces, todo eso, si nosotros sabemos gestionar, sabemos atesorar, se va a convertir en raíces para que en el futuro el niño se sienta seguro de hablar lo que siente, lo que piensa. Es por eso la importancia de ser una profesora, un profesor del nivel de educación inicial con una mirada atenta, atenta, que esté registrando lo más resaltante de cada niño. Por ejemplo, si Teresita siempre paraba sentada sola y tenía dificultad de vincularse con sus amigos, pero pasó varios días y ahora Teresita va y se acerca a otro compañero. Eso es un gran logro. Yo tengo que aprender. Y si por ahí Teresita pasa un par de días más y dice, jugamos, también eso es un logro. Entonces nosotros tenemos que fomentar que se desarrolle la comunicación en nuestros niños y niñas, fomentar la autonomía. Autonomía, desenvolvimiento por sí mismo. Y es de gran relevancia, de gran importancia concebir, conocer, reconocer la autonomía como una construcción permanente. La autonomía no es de un día a otro. No, nadie es autónomo por sí mismo. Por ejemplo, si somos amas de casa, ¿cuál de ustedes me va a decir que en un solo día aprendió a cocinar todo? Nadie. Igual la autonomía es todo un... Y aún así, a nuestra edad seguimos aprendiendo, ¿no? ¿Dónde va a surgir la autonomía? Desde la iniciativa. Por eso es que debemos formar niños con iniciativa. ¿Quién podría ayudarme a barrer el salón o su espacio? ¿Quién podría distribuir los materiales? Muy bien, ¿quién más podría ayudar? Eso es nuestro rol. Entonces, hay un lema muy bonito que dice, todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo a sus posibilidades. Y muchos de ustedes van a decir, pero ¿qué hago si en mi aula tengo un estudiante inclusivo en silla de ruedas? Bien, también puede surgir iniciativa. A ver, ¿quiénes van a jugar hoy día con Teresa, por ejemplo, si está en silla de ruedas? Yo. Bien, ¿cuál de ustedes dos va a lanzar la pelota primero? ¿Teresa o Juan? Yo quiero lanzar. A ver, ¿por qué? Hoy empiezas tú, luego le compartes. Todo es en base a iniciativas. Entonces, el otro principio es la famosa seguridad. Nosotros tenemos que brindar todos los cuidados y esa verdadera atención. Cuando hablamos de una verdadera atención, no estoy diciendo que hay una falsa, sino que cuando hablamos de verdadera atención estamos diciendo que debemos brindar las mejores condiciones de salubridad, de inocuidad, una seguridad desde el Jaliwarma con la ley de inocuidad, un buen preparado de alimentos, un buen servido de alimentos, una buena desinfección de utensilios, el consumo de las loncheras saludables, el uso de los entornos saludables de la institución, materiales educativos limpios, libres de objetos punzocortantes, de clavos, mobiliario en forma circular que no tengan esquinas o puntas que puedan lastimar a los niños. Entonces, nuestro reto es organizar espacios para que nuestros niños y niñas puedan desarrollarse de manera libre, segura y sobre todo de manera autónoma. Y el respeto. Miren qué agradable ver a la maestra en este gráfico, a la altura de nuestros niños y niñas.
La mejor manera de demostrar respeto es ponerse a la altura de ellos y evitar hablar parada. Si yo mido unos 60, unos 70 y el niño 90 centímetros, imagínense, estar mirando abajo y el niño mirando arriba. Entonces, una manera de mostrarle respeto es poniéndonos a la altura de ellos, conectarnos con una mirada atenta, estar atento a sus necesidades físicas, fisiológicas, necesidades, a las curiosidades que van evidenciando. Entonces, todo niño, toda niña merece respeto a sus iniciativas, a sus necesidades, también a sus motivaciones. Profesora, mira, he encontrado a las hormigas, se están poniendo uno tras de otro. Profesora, ¿por qué caminan así? ¿Por qué las hormigas son ordenadas? La maestra registra la curiosidad y dice, ¿no? Averiguaremos por qué las hormigas caminan uno tras de otro. Y el otro niño va a decir, profesora, yo también quiero saber por qué las hormiguitas son ordenadas. Bien, anotaremos por qué las hormiguitas son ordenadas. Otro, yo también, profesora, yo sé por qué, porque son trabajadoras. Profesora, ¿qué llevan palitos? Ajá. Entonces tú vas notando por respeto a sus motivos. Va a salir el futuro. Entonces hay otro lema muy bonito que dice, un niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en el mundo. Respetar, valorar, reconocer como un ser único, único, que no puede ser como una B. A veces tengo 30 niños y de los 30 ya 10 saben contar muy bien. 5 ya están leyendo. Yo me pregunto y digo, si nosotras nos agrupáramos como maestras de educación inicial, ¿te agradaría que venga tu especialista y te diga, tú ya sabes esto y tú no sabes? Entonces, a reflexionar, ¿cierto? Hay que ser respetuosos en sus tiempos de aprendizaje, de juego. No hay que tener que todos terminen al mismo tiempo o dibujar nosotros en la pizarra, miren su cabecita, a ver, hagan todos eso. Jalen una línea en su cuellito, ahora su tronco, a ver, para la derecha. No, no todos tenemos la misma manera de ver el mundo. Hay que respetar esos ritmos, esos estilos, esos intereses y sobre todo su proceso madurativo. Había en determinado año un aula aparentemente competente, practicaban valores, sí se conducían, sabían resolver sus problemas, pero dentro de ese aula de 5 años había una criaturita muy pequeña que él entró al jardín sin hablar absolutamente nada, solo era un lenguaje para ver gestos mímicos. Ya acababa 5 años y era una preocupación, ¿no? Porque el estándar decía que este niño iba a sufrir en el próximo ciclo del nivel primario. Y de pronto empezó a decir pipí, popó. Y se refería a miccionaria de fecal. Entonces, la maestra se ponía a la altura de él y dice, wow, repíteme por favor, pipí, popó. Y le dice, vamos, te acompaño. ¿Se imagina si la profesora le hubiese dicho, no se dice pipí, no se dice popó, se dice voy a miccionar? No hubiese tenido ese respeto al proceso madurativo, porque esa criatura necesitaba bastante ayuda. A base de ese acompañamiento, el niño empezó a fluir en el lenguaje. Lavo manos, luego papel, ir al baño. En 1 o 2 meses el niño empezó a desarrollar su lenguaje verbal. Entonces, es importante respetar sus tiempos, no desesperarnos, sí conocer de repente en qué tiempo debe el niño lanzar sus lalaciones, sus gestos guturales, gu, gu, gagú. Es importante también reconocer cuando el niño debe emitir 1 o 2 palabras, cuando el niño tiene que asociar esas palabras, cuando el niño tiene que decir frases completas, etc. Cuando hablamos de respeto también, por favor, nos van al baño al mismo tiempo. No.
Eso es cruel, es una práctica que tenemos que desaparecer. Si en la familia somos 5, los 5 al mismo tiempo queremos ir al baño. No, no, entonces pensar de esa manera, consensuar los acuerdos, decir el que desea ir al baño, ahí está el icono, voltea el cartón, ocupa, deja limpio, cumple todo lo que tiene que ser dentro del baño, luego se lava la mano, voltea el icono y vuelve a su lugar. Ser respetuosos. Otro, no dejar, si estás contando una historia tan bonita y no decir, espérate, espérate, ahorita cuento o termino y luego vas al baño, no. Hay que ser respetuosos en todo, por favor. El buen estado de salud. El niño tiene derecho a que se le brinde su seguridad física, afectiva, permitiendo que se sienta el cuidado y seguro, pero de manera íntegra. ¿Ya? Para esto, por ejemplo, hay que emplear eh, salud preventiva y de promoción de la salud. En las aulas no todo es aprendizaje cognitivo. Podríamos generar, por ejemplo, dinámicas de liberación de estrés, de ansiedad con nuestros niños. Podemos hacer técnicas de relajación psicomotriz, movido libremente el cuerpo. Ellos eligen su manera de relajarse empleando plumas, canciones, rondas o de repente jugando con un títere, etcétera, etcétera. La buena salud física como psíquica con la responsabilidad educativa, ¿para qué? Para nosotros garantizar que este niño pueda primero construir sus aprendizajes y su bienestar en un ambiente, en una cultura del buen trato, de un trato armonioso. Y sobre todo, colegas, cuando hablamos acá de revisar los útiles escolares, realmente es tóxica. No es que yo pido para mí, y a veces estás trabajando tus materiales en presencia de ellos en aulas cerradas. Hay que velar por el estado de salud tanto tuyo como mediadora, como mediador y como también de nuestros niños y niñas. Hay que prevenir las enfermedades. En las aulas no deberían lucirse las toallas de tela o felpa. Y si las luces, tienes que lavarlo de manera diaria, nos han explicado las enfermeras. ¿Y quién lava diario la toalla? Para mí es una utopía. Hay una manera de ser. Por ejemplo, nos lavamos las manos y hacemos secado al aire, porque eso es secarse con papel toalla, es incrementar la contaminación. Y por ahí, si el papel toalla lo tienes al expendio así del aire, del polvo, todos los ácaros vuelven a las manos. Hay que ser secado al aire. Bueno, aquí vamos a tener reflexiones finales. ¿Qué pasos futuros? Cuando es reflexión final es que yo me doy cuenta que estoy haciendo bien mi trabajo, pero surge la necesidad también de hacer. Por eso me comprometo a tener pasos futuros para mejorar y tener presente que el niño es la prioridad en el aula, no soy yo. En las aulas no deben existir trabajos a base de un microproceso, porque el niño no trabaja ello. Eso es producción del adulto. El aula tiene que estar organizado con material de ellos. Entonces, primera pregunta para todos es, ¿estaremos respetando a los niños y niñas? Teniendo esta mirada, este enfoque de 7 principios de educación inicial. Muchos van a decir sí, muchos dirán parte, otros dirán no, pero no importa cuál sea tu respuesta. Lo importante es que tú despiertes esa autoconciencia de decir, hoy recuerdo los principios de la educación inicial. Esto hice y esto me falta. Así es que me propongo de
No se escucha, Miss. No se escucha, Miss. Parece que el audio se fue. Maestra, no se escucha nada. Buenos días, ¿alguien me escucha, por favor? Porque no escucho la clase. No se escucha, sí. Creo que ya se fue la Ya se fue a ponente. la ponente, Miss. Entonces ya nos iremos, pues ni nos dijo nada, no nos... Creo que Ya es las su 10:31. línea sí se habrá ido, por eso justo yo también estaba esperando. Yo pensé que el mío no vamos a escuchar. Ujú. Ya ¿Y pues, ahora cómo se nos vamos? ya no sé aquí, ya es hora también, pe. Sí. Ujú. Hasta la próxima, colega. Hasta la próxima, cuídense. Hasta la próxima. Muchísimas chao, cuídense. Sí, sí, sí. Igual, cuídense, por favor.